Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy tenemos el placer de llevar a cabo la segunda reunión de este ciclo de entidades sin fines de lucro, la segunda reunión del 2025. Hoy vamos a realizar esta reunión, la organizó la Comisión de Mutuales y Cooperativas, y vamos a comentar temas y normativas que están en reforma, en cambios, vigente. Algo que a nosotros, los profesionales en ciencias económicas, nos ayuda al asesoramiento a nuestros clientes, al manejo de nuestras competencias, al abrir nuestras competencias e incumbencias. Por lo cual, tengo el honor de estar en esta presentación junto a Mabel Cambeiro, contadora Mabel Cambeiro, presidenta de la comisión, con María del Huerto, también exautoridad y autoridad en INAES, así que son dos expertas en el tema y que llevan adelante un trabajo importante en lo que es mutuales. Hoy puntualmente vamos a estar tratando dos temas que son el servicio de ayuda económica en las mutuales y las gestiones de préstamos. Así que vamos a empezar con el ciclo. Gracias a todos por estar y quedamos a disposición para lo que necesiten. Adelante, éxitos. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos, gracias al Consejo por este espacio. La idea nuestra hoy no es hacer un desarrollo exhaustivo de ninguno de los dos servicios, ni de servicio de ayuda económica mutual, ni de gestión de préstamos, simplemente recordarlo, pero sí hacer hincapié en las reformas que trajo la resolución 3034 y 3036 del año 24, que trajo un par de cosas interesantes a saber. Así que comienza María del Huerto, le doy la palabra a ella y luego continuamos. Bueno, buenas tardes también, un gusto volver a participar en este ciclo. Nosotros, como dijo Mabel, tenemos la posibilidad de hacer un repaso de la normativa que conocemos, que está detallada desde el año 2003, siempre hablamos de la resolución 1418 para este servicio de ayuda económica. Fuimos evaluando y incorporando reformas. En el año 2017, con la resolución 1424, se incorporó la transmisión por trámites a distancia, una normativa que facilita notablemente los trámites que las entidades tienen que cumplir con el instituto. Hay más de 50 trámites a distancia en el instituto, en el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde todas las entidades de ayuda económica, mutuales de ayuda económica, tienen que presentar información. Después vamos a detallar mejor cuáles son esas responsabilidades de parte de las entidades, pero quiero recalcar que a medida que vamos complementando, digamos, la normativa, en el año 2019 se dictó la resolución 2359 como nuevo texto ordenado, así lo llamamos, y la novedad va a partir de la vigencia en el año 2024 con la resolución 3034. Siempre se aclara que en toda esta normativa se trabaja durante varios meses de manera de poder lograr el consenso entre los distintos interesados, por llamarlo de alguna manera, de manera que mutuales, federaciones y confederaciones interactúan durante todo ese tiempo con el instituto, con el INAES, de manera de dejar plasmado en la norma hechos, como vamos a plantear en breve, que era necesario que la norma lo manifieste y quede claro escrito en el articulado. Esto hace que las entidades nuevas tengan que cumplir con esta resolución 3034, que tiene nuevos requisitos, los que tenían anteriormente y en algunas novedades, y también en lo que respecta a la forma de llevar el servicio, de cómo la entidad tiene que prestar ese servicio para con sus asociados. Tener en cuenta entonces que siempre vamos a trabajar con una normativa que conserva criterios, definiciones, denominaciones
de cómo se presta el servicio, de manera de dejar siempre presente que el ente regulador de las mutuales es el INAES. De manera que hablamos siempre de que vamos a poder prestar el servicio a través de fondos propios de las entidades o también con fondos provenientes del ahorro de sus asociados. Esto genera la posibilidad de solicitar uno u otro de estos reglamentos. Recalcamos siempre que todos los servicios que preste una mutual tienen que estar reglados a través de un reglamento que va a aprobar la entidad por asamblea, pero además por el instituto. Cuando hablamos de ahorro mutual, no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de fondos de los asociados, siempre de asociados. No usamos la terminología fondos de terceros, porque eso se presta como confusión y después más adelante lo vamos a volver a aclarar. Tener en cuenta que en toda la normativa nueva, en la 3034, vamos a encontrar la responsabilidad que tienen las entidades con respecto al lavado de dinero y como bien se está recalcando últimamente, no solo lavado de dinero, sino que también tenemos que tener en cuenta la parte de prevención y de tener en cuenta todo lo vinculado con el terrorismo y la proliferación de armas, porque tenemos normas que cumplir también como sujetos obligados. Estas entidades son todas sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera. Entonces, nuestra normativa vuelve a recalcar siempre que tengamos que tener en cuenta esta responsabilidad como sujetos obligados por el lavado de dinero. Y después, normas que ya conocemos como el estímulo que se le paga a esos ahorristas, o sea, el interés, pero nosotros lo llamamos estímulo, siempre respaldado por una resolución nuestra que detalla un plan de cuentas modelo que debe utilizarse y debe respetarse. Y después, bueno, a los préstamos siempre estaremos hablando de las ayudas económicas que se otorguen. Esas ayudas van a generar la obligación por parte del asociado del pago de una tasa de servicio y siempre va a haber un cierto concepto vinculado con gastos, de manera de poder recuperar y fondearse la entidad con distintos puntos, ¿no? Distintos aspectos. ¿Qué pasa con el reglamento que les comentaba? Bueno, siempre está la obligación de aprobar un reglamento. Tenemos que tener en cuenta que no se puede comenzar a prestar el servicio sin la aprobación por parte del INAES de ese reglamento. Tener en cuenta que toda la normativa, como dije anteriormente, va a estar respaldada por el enfoque basado en riesgos, contemplando ¿qué? Contemplando ahora como nuevo criterio herramientas y o billeteras digitales. ¿Por qué? Porque esto es algo que, conocido, que se estaba utilizando, implementando, se vio la necesidad de dejarlo plasmado en la norma. Siempre vamos a tener en cuenta que las autoridades son las que van a pautar la forma en prestar el servicio, pero no van a poder hacerlo en condiciones ventajosas para ellos mismos, que va a haber cargos adicionales en el caso de mora, en la devolución de esos préstamos, que siempre va a haber garantías que se van a solicitar. Como novedad, lo marcado en rojo, ¿no? Un legajo por asociado. Esto no es una novedad, pero sí tener en cuenta toda la parte de medios electrónicos y digitales, con firma ya sea digital y o electrónica. Otro aspecto que tuvimos que incorporar y dejar escrito en la norma. Siempre estamos hablando del riesgo crediticio que tenemos que cuidar, como les decía, frente a los riesgos del lavado de dinero. La constitución de un fondo para incobrables, otro aspecto que después vamos a ver que es obligatorio. En cuanto a los procedimientos, como les decía, va a haber límites que respetarse en la forma de prestar el servicio o de recibir ahorro de los asociados para no generar excesos o desvíos en los parámetros que la norma misma establece, de manera que no haya riesgos por parte de la entidad mutual, que sabemos es de todos los asociados, ¿no es cierto?
y pusimos límites también relacionados con los préstamos y los ahorros. ¿Para qué? Para que se respeten ciertos límites que nosotros verificaremos obviamente a través de nuestra fiscalización. ¿Qué más podemos agregar? Los porcentajes mínimos de los préstamos lo establecerá el órgano administrativo. No deja de ser algo que estaba pautado anteriormente, pero tener en cuenta que hay que utilizar los fondos provenientes del ahorro de los asociados para volcarlos en los demás asociados, que son los que necesitan esa ayuda económica, que es lo que contempla este servicio. ¿Por qué recalco esto? Porque hemos visto muchos casos donde hay entidades que captan ahorro de los asociados, pero no dan préstamos. Esa no es la finalidad, no es el objeto de una entidad mutual, como tampoco puede ser el único servicio que presten, como que también se van a tener que responsabilizar y comprometer a mantener ese servicio, que no sea único servicio a lo largo de la vida de la entidad. Todas cosas que hemos tratado de volcar en la norma para dejar asentado cosas que sabemos que pueden llegar a ocurrir o que generen dudas, ¿no es cierto? Y poderlo evitar. Como les dije anteriormente, vamos a contar con un reglamento. Las entidades van a aprobar por reunión de consejo directivo un reglamento que van a llevar a una asamblea de asociados, podrá ser una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, y eso va a tener que conformar una solicitud de aprobación de reglamento. ¿Qué me gustaría aclarar en esto? Que tengan en cuenta que como esto sale de una asamblea, hay un trámite a distancia específico de documentación pre- y posasamblearia. Eso no es suficiente para solicitar la aprobación del reglamento. Se tiene que generar un nuevo TAD que se denomina solicitud de aprobación de reglamento. Hay otro TAD que tiene que ver con la solicitud de modificación de reglamentos. Puede ocurrir que las entidades soliciten la modificación, como también puede ocurrir que las entidades soliciten la adecuación. ¿Y esto qué quiere decir? Ante una norma nueva como esta, todas las entidades deben adoptarla. En la práctica, en los hechos, pero muchas entidades y también, bueno, en una reunión de consejo directivo, elaborar un nuevo reglamento que contemple todo esto que estamos incorporando en la norma. Pero hay entidades que también quieren tener una resolución del INAES, no es obligatorio, siempre lo aclara la propia resolución en uno de sus últimos artículos, no es obligación llevarlo a una asamblea para aprobarlo, de manera que eso a su vez genere un expediente dentro del INAES, pero hay muchas entidades que lo requieren y se trata en nuestra dirección del Servicio de Análisis de Ahorro y Crédito, se trata en legales, se trata en registro y llega al directorio para la aprobación. Mientras tanto, la entidad está, trabajando normalmente con el último reglamento que tenga aprobado. En cuanto a novedades, proyección económico-financiera se solicitó siempre, excepto que la entidad solicite la aprobación del reglamento de fondos propios, en ese caso la proyección económico-financiera no se requiere, pero bueno, quisimos dejar aclarado que fuera por 3 años. Siempre se hablaba de mediano plazo y eso generaba dudas. De pronto teníamos un expediente con una proyección de 3 años, otro de 2, otro de 5. Entonces decidimos que esta vez poníamos en la norma 3 años. En cuanto al dictamen de una federación, es obligación, es un requisito exigible y ya no es solo para las entidades que soliciten el reglamento de captación, sino que tienen que presentar un aval, un dictamen, las entidades que también pidan el reglamento con fondos propios. ¿Qué más? Ahí nosotros lo que tenemos pautado con las propias federaciones es que ellos son los que tienen que dar la conformidad de que esa entidad, dentro de la jurisdicción en la que se desarrollan, están en condiciones de prestar este servicio. Es un servicio que tiene, significativo, que es importante, que siempre está en juego el patrimonio de la entidad, que es el patrimonio de los asociados. Por lo tanto, acá es muy importante que las federaciones, que hay muchas en el país,
elijan, digamos, la entidad pueda elegir libremente con qué entidad se quiere federar y a partir de ahí podernos aportar este dictamen. Y después, como digo yo por mi cuenta siempre, aprovechar todos los servicios que brindan las federaciones, ¿no es cierto?, que para eso se asociaron. Después tenemos, les vamos a pedir determinados requisitos que tienen que ver con condiciones que se van a manifestar a través de notas en carácter de declaración jurada. Entonces, ¿qué servicios se están prestando? Ahí aclaramos que son los que realmente están prestando. No nos interesa en este aspecto, en este punto, pedir los servicios que tienen aprobados porque es un dato, una información que nosotros manejamos a través del padrón de la entidad. No nos olvidemos que ustedes hace muchos años tuvieron que hacer la actualización nacional de datos, salvo que sea una entidad nueva que la va a tener que hacer al momento de solicitar la inscripción. Esa actualización nacional de datos contempla dentro de varios requisitos cuáles son los servicios. Hay que detallar obligatoriamente cuáles son los servicios, no poner varios, no obviar algunos que sabemos que prestan. Tengan en cuenta eso, porque en algún momento, si no, vamos a solicitar que se modifique. Y además, esa actualización nacional de datos culmina en lo que se llama el registro legajo multipropósito, o sea, sería como la historia clínica de esta entidad con la cual nosotros los podemos manejar. Y ustedes van a recibir todo tipo de notificación electrónica en el mail que hayan declarado al momento de la actualización nacional de datos. Otro aspecto muy importante, porque muchas veces nos pasa que no conocen o no se enteran de esa notificación electrónica que tiene plazos y que se debe a que el mail que se declaró en ese momento no lo mira nadie o no se utiliza o perteneció a personas que ya no forman parte de la propia entidad, ya sean directivos o asesores. Y tener en cuenta que va a haber parámetros que nosotros, ahí es donde esto le cabe mucho a mi dirección, nosotros vamos a ver en nuestra dirección de ahorro y préstamo el tema de la documentación contable. Por lo tanto, acá hay un requisito que las entidades tienen que cumplir y nosotros queremos que los asesores analicen esta situación antes de empezar todo el trámite, porque suele pasar que una vez que llega a nuestra dirección nos encontramos con que estos parámetros de el 30% del activo como mínimo, ahora pusimos un parámetro y son 100 salarios mínimos vitales y móviles, un activo corriente superior en un 50% al pasivo corriente. Son aspectos que el profesional, el contador que está asesorando a la entidad va a tener que evaluar sobre los estados contables cerrados recientemente, digamos, de manera de que cuando ese trámite llegue a nosotros no nos encontremos con que estos requisitos, estos parámetros no se cumplen y se genera el archivo del trámite. Todo esto tiene muchos costos, por lo tanto siempre recalcamos poder evitar avanzar cuando no se están cumpliendo con los requisitos. Después tenemos muchos requisitos que tienen que ver con normas de lavado, esto está bueno después leerlo en detalle, de manera de, es otra dirección dentro del INAES, la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos, que va a controlar todo lo que planteamos en este aspecto y fundamentalmente tener en cuenta que los directivos tienen que ser personas idóneas, que lo deberán demostrar a través de distintas formas. En esta norma aclaramos que la capacitación a la cual hayan accedido no puede ser, digamos, muy antigua, muy alejada a la fecha en que se genera el trámite, que tienen que tener una capacitación de por lo menos 24 horas cátedra. Esto antes era indistinto, de manera que teníamos capacitaciones de un par de horas. Bueno, ahora se dejó aclarado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que es un servicio que las personas que lo lleven adelante tienen que estar perfectamente capacitadas para ello. Estamos hablando de los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, incluyendo, como dice acá, en forma obligatoria, presidente, secretario y tesorero.
Bueno, esta información que nosotros pedimos al momento de solicitar la aprobación del reglamento va a tener que replicarse cuando la entidad haya tenido una asamblea donde renueva autoridades, entonces también ese requisito se debe respetar. Hay distintas formas de cumplir con este requisito, a veces ocurre que son personas que vienen de otro tipo de mutual parecida, digamos, en lo que respecta a este tipo de reglamentos, o puede ser una cooperativa, o puede ser una entidad bancaria, financiera, etcétera. Todo eso da elementos para que puedan cumplir con esta idoneidad que les estamos pidiendo. Bueno, y después son aspectos más generales, pero también les vamos a pedir un certificado de antecedentes penales que no podrá ser desactualizado, que a veces nos pasa que los tenemos que volver a pedir porque tienen un par de años a lo mejor de su solicitud. No, y aparte, hoy es muy sencillo sacarlo también en antecedentes penales. Sí. Claro, exacto. Pero se complica. Generalmente se complica porque hay que presentar el de todas las autoridades. Y si alguno se demora, tienen un problema de tiempos. UIF, por ejemplo, te pide que no tenga más de 30 días de vigencia. Claro. O sea, solo vale 30 días. Así que es complicado. A veces es complicado reunir el de toda la comisión directiva dentro de los 30 días. Sí. Perfecto. Y lo que quería destacar, Mari, es qué importante para los profesionales en ciencias económicas de estar capacitados para, lo decimos en todas las charlas, pero creo que nunca está de más, para las entidades sin fines de lucro la capacitación es un valor agregado y es una capacitación especial porque siempre cuando damos estos cursos o cuando hacemos los ciclos nos damos cuenta que no tienen en común con una sociedad comercial. Todo lo que vos hoy, todas las reformas y las normas que están comentando hoy, no están aplicadas a una sociedad comercial, que es lo que generalmente los profesionales estamos más acostumbrados. Entonces, al momento, siempre decimos lo mismo, la responsabilidad que tenemos como profesionales de tomar como clientes estas mutuales, cooperativas, civiles, fundaciones, porque hay un compromiso social también. Exacto. Y el mal asesoramiento por no estar capacitado le genera bastantes complicaciones para que estas entidades sigan funcionando. Y a veces graves. Sí, muy graves, tal cual. Por eso es importantísimo la capacitación. Yo creo que tiene una capacitación extra, porque tiene mucha información que no es común, lo que lo estamos viendo ahora con lo que están explicando. Sí, es verdad. Así que bueno. ¿Querés comentar esto, Marbel? Sí, no hay problema. Hay que tener presente que estas entidades llevan una contabilidad. Esa contabilidad tiene que estar llevada de manera clara y tiene que estar segregada, lo dice la misma resolución. Tiene que permitir que esté segregada del resto de las operaciones que tiene la misma entidad. Por otra parte, un tema importante a tener en cuenta son los intereses. Los intereses tienen que ir separados, que si bien se llaman de otro modo dentro de la normativa, hablemos claramente, son los intereses. Esos intereses tienen que estar registrados de manera independiente, tanto los devengados como los a devengar. Otra cosa importante es que no nos olvidemos que necesitamos que todo este servicio cuente con un contador público inscripto en el registro de auditores externos de INAES. ¿Por qué? Porque caso contrario no van a poder transmitir los informes porque no va a tomar los datos del profesional. El trámite tampoco es complejo, es muy simple, se hace por TAD, solo requiere que se inscriban por cada matrícula que tengan de cada jurisdicción y que lo hagan, pidan el certificado en cada entidad, en cada consejo profesional o colegio correspondiente. El otro tema que es bastante puntual y complicado es el tema de la publicidad. No se puede hacer publicidad abiertamente de una manera que lesione a la misma entidad. Tiene que llevar ciertos rasgos de ética, tiene que hablar de qué tipo de entidad es, tiene que explicar qué es lo que se está prestando. No se puede decir préstamos, o sea, es bastante lamentable lo que uno ve en las publicidades. Tengan en cuenta que esto está previsto, así que por favor tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, sobre todo cuando empiezan a jugar con el tema de las redes.
En las redes es como que estuviera todo permitido, pero no es así. Pueden llegar a tener algún tipo de problema, entonces tengan en cuenta los cuidados que tienen que tener. Otra cosa importante es que si los ahorros de los asociados cuentan, o sea, tienen como garantía el patrimonio de la mutual. Así que acá también hay que tener mucho cuidado. Evidentemente no se puede captar sin tener en cuenta el patrimonio ni las relaciones técnicas obligatorias. Y un tema no menor es la responsabilidad de los miembros de la comisión directiva. O sea, si actúan de manera, digamos, no ética o que pueda presumirse algún tipo de delito, la responsabilidad es de la comisión directiva completa con su patrimonio. O sea, hay responsabilidades muy serias. No estamos hablando de que se llega al patrimonio de la entidad. Esto llega al patrimonio personal de los miembros de la comisión directiva. Así que a tener en cuenta que este servicio no es un subsidio, es ayuda económica, con fondos propios o con fondos de terceros, pero tiene mucha más gravedad las penalidades de lo que sería otro tipo de servicio. Sí. Por eso, en el último rengloncito, tenemos que al momento de asumir sus funciones deberán efectuar una manifestación de bienes. A veces pasa que se resisten las autoridades a cumplir con este requisito. Esto queda archivado en la propia entidad, no pasa al INAES, digamos. En realidad, antiguamente venía en sobre laqueado, decíamos, sobre cerrado. No se excede esa información. Pero tener en cuenta que el auditor sí va a decir en su informe si la entidad cumplió o no con este requisito. O sea que no, yo siempre digo que es un poco como la declaración jurada de bienes personales, o sea, claro, o la anticorrupción. Tenemos que saber la entidad, no nosotros. La entidad tiene que tener claro, todos los asociados, insisto, las mutuales de todos, tienen que saber con qué patrimonio ingresa esa persona a la entidad a ocupar un cargo de mucha responsabilidad y, llegado el caso, con qué patrimonio sale. El problema es que en general son reacios a pasar esa información a la entidad. Lo que no se dan cuenta es lo importante que es ante un evento que no tienen contemplado. O sea, el hecho de que yo tenga declarado mi patrimonio de inicio y puedo hasta declarar mi patrimonio de cierre en el momento que me voy, me puede dar una tranquilidad personal mucho más grande. Sí, es para protección de ellos. Exactamente. Sí, debería darles esa tranquilidad. Sí. Pero bueno, sí, sabemos que, porque muchas veces nosotros lo vemos a través del informe del auditor, que es muy común encontrar que no consta dentro de la documentación que ellos tienen que verificar las manifestaciones de bienes de los directivos. Después, cambiando un poquito de tema, como decíamos, la operatoria tiene varios requisitos que cumplir. Ya estamos del lado ya se aprobó el reglamento, la entidad empieza a funcionar con este servicio y entonces va a tener que elaborar documentación respaldatoria de manera de poder volcarlo en lo que nosotros llamamos anexos mensuales e informes trimestrales de auditoría, que es, como comentó Mabel, responsabilidad de un auditor externo. En el caso de la prestación propiamente dicha, van a cumplirse ciertos topes, y acá ponemos nuevos topes, el 20% de la capacidad prestable para mutuales y o cooperativas. O sea, esto tiene que ver con como que se está tratando de lograr que interactúen más aún las entidades de este tipo, digamos, de sociedades especiales, como decíamos hoy, que están dentro del rubro, del grupo de las entidades sin fines de lucro y que tienen que poder colaborar entre sí. Entonces, hay topes respecto de los préstamos con cada asociado o de los préstamos para cada asociado específicamente. Así como también hay topes para poder captar ahorro de los asociados por asociado o por la masa de asociados. Y ahí entran en juego dos conceptos, lo que llamamos el capital líquido y lo que llamamos la capacidad prestable. Esto es una fórmula que la vemos ahí detallada
Para llegar al capital líquido, la entidad va a tomar su patrimonio neto, como dijo Mabel hoy, la contabilidad al día, la contabilidad por separado. Partimos de esa base, ¿no? Que ya pasamos por esa etapa de cumplir con ese requisito, de manera que yo voy a poder, como entidad, determinar cuál es mi patrimonio, se le van a restar las inversiones en inmuebles, otros activos fijos, cargos diferidos y activos no corrientes. Y ahí vamos a llegar, y obviamente el pasivo no corriente, de manera de poder llegar a lo que llamamos el capital líquido. Ese tope es 1. Por eso decimos que el monto máximo de préstamos por asociado no puede exceder el 8% de la capacidad prestable o el 13% del capital líquido. Una vez que conformamos el capital líquido, después analizamos la capacidad prestable, esto cabe para entidades que tienen aprobado el reglamento con fondos provenientes del ahorro de los asociados y están poniendo en uso, realmente están utilizando esa opción, porque una entidad que tiene aprobado el reglamento con captación de ahorros también tiene dentro de su masa, digamos, para poder prestar fondos propios. Y hay entidades que por más que tengan el reglamento no quieren recibir ahorro de los asociados, entonces se limitan a prestar hasta donde los topes se lo permiten. Pero acá estamos hablando de topes que juegan para las entidades más, digamos, riesgosas, que son aquellas que tienen dinero de sus asociados. Y bueno, y en el caso de la capacidad prestable es el ahorro de los asociados menos un fondo de garantía que es obligación constituir, más ese capital líquido que analizamos en el caso de la fórmula anterior. Esto en la práctica se trabaja a través de anexos y los cálculos los va determinando el propio sistema que se transmite por web en la página del INAES. Lo que tenemos que tener en cuenta es que somos nosotros como entidad los que estamos cargando esa información en determinados rubros para que después se generen los cálculos correspondientes. De manera de no obviar ninguno de estos ítems del balance que la entidad tiene que tener al momento de confeccionar los anexos. Y también es obligación constituir una previsión por casos de incobrabilidades y que juega con el formato de la central de deudores del Banco Central. Nosotros tenemos una resolución 2361 del 2019 que exige una central de deudores para el INAES. Lo recalcamos en todas las intimaciones que hacemos. Cada tanto hacemos intimaciones en forma masiva porque el incumplimiento es muy elevado. Y las propias entidades que usan la central de deudores, porque es público en la página del INAES, plantean qué útil que es, porque yo puedo, poniendo simplemente quit del asociado que está viniendo a mi entidad a solicitar una ayuda económica, yo puedo verificar si esa persona está declarada en otras entidades y qué situación de riesgo puede tener como para resolver la entidad si está corriendo un riesgo en otorgar una ayuda económica a ese asociado o lo puede hacer tranquilamente, digamos. Entonces, esto es otro de los datos que vamos a volcar en otro de los anexos que van a completar en forma mensual. Acá está la composición del fondo de garantía, lo dejamos como material de lectura. Y lo que les comentábamos antes de cuáles son los topes, ¿por qué? Porque como hablábamos de topes generales de parte de la entidad, también tenemos topes para los asociados específicamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, decimos primero que el monto máximo de los ahorros más los estímulos, y esto lo aclaramos porque muchas veces de nuestros análisis puede surgir o no necesariamente si están o no contemplados los intereses o esos estímulos. Tener en cuenta que siempre tienen que tener este control, este doble control, digamos, para poder establecer si hay o no excesos. Y tanto por ahorros como por ayudas, por asociados y por la masa completa de asociados. Y tener en cuenta que el no cumplimiento de estos límites genera desvíos. Y esos desvíos necesariamente terminan en la solicitud o en la obligación por parte de la comisión directiva de generar un plan de regularización y saneamiento cuando esa entidad no esté cumpliendo con estos parámetros. Lo que hicimos en nuestra norma es poner que los desvíos
por exceso de ahorro o capital líquido negativo, otra situación que muchas veces ocurre entre las entidades, deberán regularizarse en el término de 2 meses. Esto es nuevo, o sea, esto existió siempre, no estaba escrito así taxativamente, pero requiere de lo que llamamos un plan de regularización y saneamiento por parte de la entidad. Caso contrario, se elaborará ese plan de regularización, deberá ser verificado por el auditor externo, el contador, en todos sus trimestrales hasta que se revierta esa situación. Será tratado por consejo directivo y puesto en conocimiento en la asamblea de asociados para que los asociados sepan que la entidad está teniendo ciertos inconvenientes, pero que tiene la voluntad de revertirlo en X cantidad de tiempo. Nosotros esto es lo que tenemos que verificar y generamos intimaciones cada vez que detectamos desvíos a través de los anexos, y cuando buscamos el plan, el famoso plan no existe. Y el propio sistema les pide que pongan el número de acta de consejo directivo y la fecha, y llegado el caso, si ya lo trató una asamblea, nosotros lo tenemos que poder encontrar en nuestro propio sistema y es muy común que no figure. Tampoco vamos a aceptar, a raíz de esta situación, que ya a través de la experiencia, planes eternos. Nos pasa mucho. Planes de 4, 5 años, llegué a ver uno de 10. Bueno, no. O sea, es revertir este desvío. Está en juego todo el patrimonio de la entidad. Y la entidad, este es un servicio de la entidad. La entidad tiene que prestar muchos más. Para eso se crea. Entonces no se puede ver perjudicado todos los asociados, porque habrá asociados que no les interesa el servicio de ayuda económica. Pero sí, a lo mejor a la par la entidad está prestando el servicio de salud, de turismo, etcétera. Hay muchos servicios que pueden y deben prestar las entidades. Bueno, acá se repite lo del capital líquido. Esto es lo que les comentaba de los anexos. Tenemos anexos mensuales. Todas las entidades mutuales tienen que tener un código de acceso al INAES, como la clave en ARCA, lo mismo, un código de acceso para ingresar a todos los sistemas que tenga habilitado la entidad dentro de la página del INAES. De esa manera ingresarán para poder cargar mensualmente los anexos. Tienen 20 días hábiles de cerrado cada periodo mensual. Al cabo del trimestre, y esto juega en función del cierre de los estados, de fecha de cierre de los estados contables, al cabo del trimestre, el contador, el profesional, el auditor externo va a elaborar, y tiene 50 días hábiles para elaborar lo que decíamos, el informe trimestral de auditoría. Ese informe trimestral de auditoría se sube a través de la página web del INAES de manera de cargar los datos específicos del contador, más la fecha de legalización de ese informe en el Consejo Profesional, más el libro de auditoría externo que es obligatorio, rubricado, y en qué fecha fue rubricado, y en qué fojas se encuentran copiados los anexos y el informe trimestral de auditoría. Y acá también hago una aclaración. El informe trimestral la norma establecía a través de la resolución 2359 del 19 que en el libro de auditor externo deben volcarse los anexos y el informe trimestral propiamente dicho. Es muy común encontrar solamente el informe del auditor. No es novedad, como lo estoy comentando, es del año 19 la obligación de que, y nosotros a través de esta pantalla, de esta constancia, mejor dicho, detectamos que a lo mejor entre un trimestre y el otro hay 5 fojas, 6 fojas, y ahí nos damos cuenta que obviamente el anexo no ha sido copiado. No tenemos acceso, salvo que haya una inspección del INAES, que sí les va a reclamar que copien los anexos, más supongo los demás informes de auditoría de la entidad fuera del servicio de ayuda económica, ¿no? Bueno, esto es un requisito que también se plantea. ¿Y cómo termina, cómo cierra todo este circuito para que consideremos que está cumplido? Es, una vez subido esa constancia a través del sistema web del INAES de los datos del auditor externo, esa constancia más el informe propiamente dicho, que como dije recién tiene que estar ya legalizado por el Consejo Profesional, va a ser transmitido al INAES a través del trámite a distancia. Hay una solapa específica, hay un TAD específico para informes de auditoría de SAEM, hay un informe específico para gestión de préstamos,
Hay otro TAD que es específico para cooperativas de crédito y así sucesivamente. Tener en cuenta de no intercalar, de no usar uno por otro, porque eso a nosotros nos genera que cuando lo vemos, y tal vez no se vea en el momento, les tengamos que manifestar que usted está usando un TAD equivocado. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que les comentábamos a lo largo de la exposición, vinculado con el informe trimestral de auditoría, y siempre teniendo en cuenta que entra en juego acá, como profesionales, las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, ¿no? La resolución técnica que corresponda al momento en que estamos trabajando. El informe de auditoría tiene un modelo para seguir, no en cuanto a todo el texto completo, pero sí en cuanto a los incisos que tienen que respetarse para poder considerar que ese informe es completo. Y eso es el anexo 6 de nuestra resolución 3034, que bueno, si lo buscan en la página del INAES, todavía figuran como anexos de la 2359 del 19 porque se respetaron, no se modificó nada. Entonces, por ahí confunde un poquito eso, pero bueno, la 3034 pasó a ser el nuevo texto ordenado de la 1418 y el informe de auditoría y todo el procedimiento lo van a encontrar en el anexo 6. Son 7 anexos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7 que se completan todos los meses y el anexo 6 es el modelo que les comento. Todo esto es lo que tiene que contener un informe de un auditor para decir que el auditor verificó por muestreo o por arqueo de cajas mensuales obligatorios, etcétera, todos los requisitos que tienen que cumplir el auditor para decir que está cumplida esta tarea. No se los detallo para no... Perdón, María, yo aclararía que en el informe, más allá de que tiene que estar detallado en el anexo los incisos, no es detallar los incisos. Es completar en cada inciso qué trabajo se hizo. Qué tarea, sí. O sea, no es detallar el anexo y punto. O sea, es comentar en cada caso si se verificó, si se revisó el arqueo, si se revisaron los títulos, o sea, de lo que haya, si están, digamos, si están todas las leyendas que tienen que estar en la documentación pertinente. Sí. O sea, decir... está la manifestación de bienes de los miembros de comisión directiva. ¿Se verificaron? Están. Claro. O no están. O no están. O no están. ¿Qué servicios presta además de ayuda económica? Pide que lo detalle. No es se prestan varios. O se presta turismo, proveeduría. Es turismo, resolución tal, expediente tal fecha. Así sucesivamente con cada uno. O sea, esto lo aclaro porque es muy común que se copie el anexo, sí, todos los incisos y no se ponga nada. Entonces, por favor, eso sí hay que completarlo. Sí, inclusive después el modelo en sí va a depender un poco de cada consejo profesional. Cada provincia con su consejo puede haber armado cierto modelo, pero nosotros exigimos desde el INAES como ente regulador, todos estos incisos tienen que aparecer en el informe. Tiene que estar sí o sí, independientemente del consejo. Exactamente. Después el formato del informe va a depender de lo que la federación haya planteado también como normativa de auditores, ¿no? Claro, pero nosotros respetamos totalmente y adoptamos todas las normas que salen de la Federación de Consejos Profesionales, obviamente. Obviamente, no, pero lo que iba es, viendo los informes, lo que hablábamos antes, la responsabilidad que tiene que un profesional diga sí esto está, sí esto no está, porque después es la firma del profesional la que va a ser parte de un conflicto si lo hubiera. Por eso también intervenimos nosotros para decir esto se cotejó, pero no es solamente entender que por ahí es redundante lo que digo, pero lo digo mucho más para quizás los jóvenes profesionales o los que inician en este tipo de entidades, sí, que la responsabilidad profesional que tiene dar fe de auditar mutuales, cooperativas, acá lo estamos viendo, es donde después uno cuando pone una firma lo vi, lo analicé, o sea, soy parte del conflicto en el caso de que esto no se haya hecho de la manera que corresponda. Entonces volvemos a capacitarnos en estos temas, es más que importante porque se juega nuestra matrícula. Totalmente. Y a tener en cuenta que en los informes, aún tomando los modelos, en los modelos no está
la aplicación o no aplicación de la entidad de los procedimientos de la 221/10 y todas las modificaciones, que es prevención de lavado. Exacto. O sea, eso tiene que estar específicamente indicado de acuerdo a lo que dice el órgano de Contralor, Claro. Sí. que es INAES, y que no lo pide la normativa profesional. Claro. La normativa profesional pide que se haga al finalizar de cada ejercicio. En este caso, tiene que ir en cada trimestral. Sí, las tareas de prevención de lavado de ese auditor que está actuando, ¿no?, en esa entidad. Y bueno, y también la norma contempla una carta de recomendaciones, siempre aclaro que nunca vi ninguna. No es algo que nos llegue a nosotros al menos. Es probable que esté en las entidades, que los auditores hayan tomado ese recaudo de decir, bueno, le aconsejo a los miembros de la comisión directiva analizar esta situación, revertir esa situación o rever lo que está detectando el profesional, justamente por la incumbencia que tiene en opinar dentro de la entidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hasta acá estamos con ayuda económica, mutuales. Ahora vamos a ver gestión de préstamos, que es la hija menor de ayuda económica. No por eso menos relevante ni menos importante. Totalmente. De hecho, una entidad nueva puede tener el servicio de gestión de préstamo aunque no tenga ayuda económica, Claro. porque ayuda económica no lo puede tener del Vamos. Tiene que cumplir con requisitos que ya lo vieron hoy con María. Así que, digamos que el servicio de gestión de préstamos es muy importante para este tipo de entidades. Como para hacer una pequeña introducción nada más, ¿qué es gestión de préstamos? Porque siempre hay mucha duda. Es un reglamento que a todo el mundo le parece que es una pavada y sin embargo es bastante más complejo de lo que parece. En realidad, acá, cuando la entidad no tiene la posibilidad de tener el servicio de ayuda económica, con fondos propios, ni siquiera hablo con captación de ahorros, sino con fondos propios, pero tiene la necesidad y la oportunidad, teniendo este reglamento, de darle acceso a esa ayuda, a ese crédito al asociado, a través de otras entidades. Es decir, la mutual, en este caso, que puede ser una mutual o una cooperativa, pero no centralizamos específicamente en mutuales, la mutual lo que hace es buscar dentro del rubro de los que tienen la posibilidad de dar un crédito, llámese un banco, una financiera, una mutual, una cooperativa, una sociedad, busca quién puede atender a sus socios. Por supuesto que no es tan simple, habrá que analizar, porque esta actividad es muy riesgosa para la mutual. Tiene que analizar a la otra entidad que está en condiciones de dar ese crédito, armar su legajo y todo lo que después nos va a pedir la normativa de UIF, pero independientemente de eso, analizar si la entidad está en condiciones de satisfacer las necesidades de nuestros asociados. Se hace un convenio y en este caso la mutual hace de nexo entre el asociado y la otra entidad que es la que va a dar el crédito. ¿Por qué hace de nexo? ¿Por qué? Porque en realidad el asociado se acerca a la mutual va a completar los legajos que van a ser por duplicado y va a tener un legajo para enviarle al que va a dar el servicio del crédito y el otro se lo queda. Puede suceder que el que da el crédito tenga su propio código de descuento o que el código de descuento lo tenga la entidad mutual. Entonces, ahí podrían pasar dos cosas. Podría pasar que la entidad mutual sirva de intermediario para que un tercero dé el crédito, a su vez lo cobre, y por supuesto le va a, digamos, comisionar, por así decirlo, a la mutual en la parte que le corresponde. Pero en realidad es muy común que la mutual tenga códigos de descuento, pero no tenga ayuda económica. Entonces, el asociado a la mutual se acerca a la mutual, el crédito se lo da este tercero, el con el que se haya hecho el convenio, se informa cuáles son los montos a cobrar mensualmente, la mutual por código de descuento cobra, le transfiere a la entidad que dio el crédito y se queda con la parte de la comisión. O sea, vean que hay distintas formas y puede ser complejo, pero es un servicio que sirve y sirve para mucho dentro de este tipo de entidades. Ahora bien, el marco normativo. Aquí pasa lo mismo que con ayuda económica. Tenemos la 1481 del 2009,
En el caso de gestión de préstamos, servicio cooperativa también existe para cooperativas, la 7536 que se modificó en el 2012, y por supuesto la 3036 trajo algunas modificaciones. En realidad trajo modificaciones que las vamos a ir viendo en cada caso, pero vamos a ir puntualmente a lo más importante del régimen, que a mí me parece es explicar cómo funciona, cuáles son las obligaciones y todas estas cuestiones. Vamos a hablar también de las características que tiene este reglamento en cuanto a la prestación del servicio. En realidad, no pueden prestar este servicio como único servicio. Pasa lo mismo que con ayuda económica. Tiene que prestar la mutual otros servicios. Y no son válidos como servicios los subsidios, porque cuando uno dice, tienen que prestar otro servicio, dice, pero yo tengo reglamento de subsidio de casamiento, nacimiento, adopción, fallecimiento. No, eso no es un servicio a prestar. O sea, estamos hablando de otro servicio, proveeduría, turismo, servicio médico, un montón de cosas se pueden hacer, capacitaciones, hay algunos que hacen educación, hacen algunos cursos con salida laboral. Entonces, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer adicionalmente a la prestación del servicio. Lo mismo que dije antes de publicidad es válido para el caso de gestión de préstamos. O sea, no lo vamos a repetir, porque es exactamente lo mismo. Bueno, este reglamento, por supuesto, tiene que estar aprobado. Sin ninguna duda, no cumplirán con los requisitos que se les solicite, y después vamos a ver qué pasa con las informaciones que hay que mostrar. Requisitos adicionales al reglamento de gestión de préstamo es la declaración jurada del presidente y del secretario que exprese que a partir del momento que tiene el servicio de gestión de préstamo son sujetos obligados y que además no tienen que cumplir como único requisito que sea el de gestión de préstamos. En realidad son sujetos obligados ante la UIF. Esto es porque hacen intermediación entre el sujeto que da el crédito y nuestro socio. Entonces, en ese modo estamos en el medio. Por el otro lado, tiene que haber acreditación de 24 horas cátedra de los miembros de las comisiones directivas, tal cual dijo María para el caso de ayuda económica de presidente, secretario y tesorero como mínimo, con un plazo no mayor a 2 años. O sea, en los últimos 2 años tiene que estar la capacitación. Ahora bien, es válida también si se ha desempeñado como autoridad en otra entidad, en la comisión directiva, entonces ya está capacitado pues desde la otra entidad. Pero bueno, esto a tenerlo en cuenta. Pensemos que esa capacitación tiene que ser demostrable, que tienen que tener los certificados y que normalmente cuando se les solicita que demuestren esa idoneidad mediante certificados, no solamente les van a pedir el certificado, sino que les van a pedir el programa de capacitación. ¿Y quiénes son los capacitadores? O sea, eso se los piden siempre. Por otro lado, importantísimo una declaración jurada de los miembros de comisiones directivas de que no están sancionados ni por INAES, ni Banco Central, ni Comisión Nacional de Valores. Es decir, si tienen algún tipo de sanción o tienen alguna inhabilidad, por supuesto no pueden ejercer el cargo, automáticamente no pueden ejercer el cargo, y si estuvieran ejerciendo el cargo cuando son condenados, deberían renunciar y apartarse de ese cargo y la entidad debería reemplazarlos, porque está totalmente prohibido. Y por supuesto que no figuren en las resoluciones de UIF. Esto es una de las cosas que se agregó, sí, porque esto no estaba. Entonces, sí, por supuesto que no tienen que tampoco estar condenados por lavado de activos o sancionados de alguna manera por UIF. Tiene que haber una declaración jurada de personas políticamente expuestas, de los integrantes de comisiones directivas y órganos de fiscalización. Esto es muy común no encontrarlo. Entonces, por favor, tiene que estar, porque forma parte del legajo. Recuerden que el legajo del asociado no es solamente el que pide el crédito, es también el de la comisión directiva. Entonces, ese legajo tiene que estar completo. Y
Normalmente, a ver, me dicen, yo sé que es PEP y puso que no. En realidad yo no puedo obligar a la persona que me ponga que es y me dice que no, porque es una declaración jurada. Claro. Pero hay una realidad. Depende de qué persona y de qué cargo ocupe, yo puedo saber si es PEP o no es PEP. En cuyo caso yo lo dejo que me ponga que no, pero tendré que arbitrar los medios para tomar los recaudos como si fuera un PEP. O sea, como que es un PEP realmente, aunque me diga que no. Porque ahí ya está la responsabilidad de la entidad. Pero bueno, esto también está. Y bueno, y la otra cosa importante es que tiene que haber una declaración jurada de las autoridades que exprese que no ejercen cargos directivos en ninguna entidad que tenga actividades de juegos de azar y apuestas. Esto es muy importante. O sea, a tener en cuenta, todas estas cosas de pronto no las conocemos, pero cuando solicitamos el reglamento, esto hace falta. Bueno, creo que me adelanté, hablé del legajo. Hablé del legajo, cómo se conforma. Bueno, no está muy lejos de lo que necesitamos para cualquier asociado. La formación del legajo es muy importante, ya van a ver que está específicamente indicado y ya lo veníamos haciendo, no es algo nuevo. Luego, ¿qué pasa con las operaciones? Las operaciones pueden ser realizadas por medios electrónicos y o digitales existentes. Esto se agregó. En realidad no es nada que no existiese. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, cuando sale la resolución WIF, INAES 1000, la renovar, que tiene que ver relacionado con cooperativas y mutuales, sale la autorización para el onboarding digital. A raíz de eso, todas las entidades, y debido a los problemas que conocemos todos, empezaron a trabajar de manera digital, a captar asociados, a hacer operaciones. Al principio estaba bastante poco reglamentado, pero en realidad se hacía por lo general y se sigue haciendo a través de la validación por el RENAPER. Entonces ya era algo que existía. Acá lo que se hizo es colocarlo específicamente porque no quedaba bien que no apareciese, porque permanentemente esto se está utilizando. De hecho, en el 90% de los casos tenemos sistema mixto, claro, una parte presencial y una parte digital. Y en algunos casos termina siendo digital 100%. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que hay que presentar a INAES y al órgano local competente. No nos olvidemos que INAES es el órgano de contralor por naturaleza, pero en cada jurisdicción, en cada provincia hay un órgano local competente y el cumplimiento es en ambos. Hay que presentar un dictamen técnico sobre las operaciones del servicio de gestión de préstamo que tiene que estar emitido por un matriculado, profesional matriculado, especializado en sistemas de información sobre la seguridad que tiene el servicio que están utilizando. Así que esto es muy importante y la realidad es que estamos teniendo muchas dificultades porque se supone que esto requiere un informe de un profesional que sepas del tema. Generalmente son ingenieros, analistas en sistemas, la mayoría. Claro. Pero el otro problema que tenemos es que no conseguimos profesionales matriculados. Por consiguiente, ahí tenemos la primera traba. Bueno, hay casos de profesionales en ciencias económicas que están dedicados desde hace muchos años al tema de seguridad informática y seguridad en sistemas, bueno, que lo podrían hacer perfectamente y legalizarlo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Otra incumbencia para los profesionales. Exactamente. O sea, yo no lo podría hacer porque no tengo el conocimiento al respecto. No, lo digo porque no somos en general los que tenemos el mayor conocimiento, pero hay quienes lo están haciendo hace muchos años. Tal cual. Así que eso es a tener en cuenta, son cosas que se fueron agregando en este año y bueno, el año pasado, perdón. Otro tema es que todos estos reglamentos van a ser tratados, de acuerdo a lo que dijo María, aprobados por asamblea,
todo se va a poner, qué se va a prestar, los montos, las tasas. Igual en los reglamentos yo diría que las tasas no las podemos poner porque nosotros tenemos altibajos permanentemente, pero sí podemos poner relaciones, es decir, tantos puntos más que la tasa activa del banco tal, o tantos puntos menos como parámetro para decir nos vamos a manejar en este lineamiento sin poner un número, porque si ponemos un número el reglamento lo tendríamos que estar modificando todos los meses. Sí, tal cual. Tal vez no hoy, pero ya nos pasó. Bueno, ¿qué sistemas de cálculo vamos a utilizar? O sea, ¿qué tipo de amortización? ¿Cuántas cuotas? ¿Para qué va a ser utilizado? Los convenios. Pero es importante lo que agregó el artículo 8, que se aplica de pleno derecho por sobre cualquier norma. En contrario, precisa en los reglamentos de gestión de préstamo. Es decir, más allá de lo que yo tenga firmado y de lo que yo tenga aprobado, esto es de aplicación y no requiere modificación. Por consiguiente, a tenerlo totalmente en cuenta. No es discutible, ni es sostenible a partir del momento que yo diga, bueno, no, pero yo tengo aprobado otra cosa. No importa. Bien. La documentación que tiene que completar, la de los legajos de personas humanas, es la misma que la que veníamos hablando para ayuda económica, es la totalidad de los datos que ustedes tienen que requerir a una persona. Documento, servicio, al recibo, si fuera recibo de haberes, todo lo que necesitan, la declaración jurada de PEP, si lo pasaron por el REPET, bueno, todo eso es lo mismo. En el caso de persona jurídica, si la persona jurídica es la otorgante del préstamo, tengan en cuenta lo siguiente, no pueden ser personas humanas, está prohibido. O sea, nos encontramos con algunas personas humanas que hacen este tipo de convenio, está prohibido, tienen que ser personas jurídicas. Bueno, van a tener toda la información, montos de cuotas, tasas, tienen que tener todos los datos de la persona jurídica. Es importantísimo. Y digo esto porque cuando se piden los legajos de la persona jurídica, en realidad normalmente faltan cosas. Claro. Balances, declaraciones. Y las entidades tienen un problema. El problema que tienen cuando arman los legajos es que cuando hablamos de riesgo, y esto lamentablemente hay que decirlo, cuando hablamos de riesgo, piensan en el riesgo crediticio. Entonces, cuando hablan de la matriz de riesgo, hablan de la matriz de riesgo crediticio, porque tienen muy afilada la idea y la tienen muy clara. Pero en realidad estamos hablando de otros riesgos más allá del crediticio. Claro. Hoy estamos hablando de riesgo de prevención de lavado, financiamiento del terrorismo y todo lo que ya conocemos. Entonces, a tener mucho cuidado con esto. Hay que completar todo lo relacionado con el riesgo crediticio, pero también el resto. Y me parece importante, en realidad esto lo van a encontrar todo, lo tienen todo escrito. Una aclaración de eso. Dale. Nos pasó esta semana haciendo un recorrido en los sistemas con anexos. Esto es trimestral, ahora lo vamos a charlar. Como estábamos aclarando, bien decía Mabel, nunca personas humanas. Nuestra base de datos nos tiraba que había entidades que sí informaban que tenían convenios firmados con personas humanas. Entonces estamos yendo caso por caso. En dos casos, la entidad lo que está haciendo es poniendo a los asociados que les prestó, a los asociados que les dio. Entonces a nosotros nos saltan esos quits de personas humanas. O sea, nunca en el informe trimestral se carga a quién le dio un préstamo. Claro. Son cifras globales, la cantidad de préstamos otorgados, el periodo, etcétera. Perdón, pero con un agravante, que la entidad no le dio el préstamo. No, tal cual. O sea, después fuimos más allá y dijimos, bueno, a ver, esta entidad, vamos al balance. En el balance tiene todas las cuentas de ayuda económica. La entidad no tiene el reglamento de ayuda económica, está diciendo en los balances que está haciendo ayuda económica a través del reglamento de gestión de préstamo y está poniendo a todos los asociados que les dio ayuda económica en el aplicativo de gestión de préstamos. O sea, es un combo extrañísimo
nunca había visto yo por lo menos esa situación. Obviamente les estamos enviando una notificación para que tomen conocimiento que eso hay que rectificarlo, pero como decimos siempre, cuando se detecta hay que rectificar. Entonces es una tarea engorrosa. Igual hay que analizar en ese caso si realmente es un error, porque después yo voy a decir que la verdad, voy a hablar un poquitito de este régimen, pero de información. De pronto puede ser por un error, porque no lo tienen claro cómo lo están haciendo, Claro. O podría ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Puede pasar. Vamos a ver. Claro. O sea, hay que ser bueno y Vamos malo a en ver estos qué casos. nos contestan. Hay que Pero ser bueno, bueno y malo. Claro. Pero lo que pasa que en ese caso, lo que a mí me preocupa más allá de la entidad, lo que más me preocupa es el profesional que está firmando. Sí. Hay un profesional atrás. Hay un profesional detrás de vinculado esto. con esto. Claro, que está firmando un informe de gestión de préstamo. Por eso me tomé el trabajo, no tanto de hablar de lo que necesito para pedir el reglamento, Claro. sino de explicar cómo funciona, para que quede claro que la operatoria no es de la entidad, es del otro. La entidad es intermediaria. Entonces la entidad no da crédito. No lo puede registrar en la contabilidad como crédito. Y grandes errores que se cometen, pero grandísimos, y me ha tocado vivirlos, es que tengan la cobranza a fin de mes y no muestren el pasivo con la deuda que tienen hacia la entidad que le tienen que devolver el dinero. Entonces, tienen un ingreso de dinero que va a resultados, que no es la realidad. Claro, eso es grave. Y entonces, como eso les da ganancia y encima no Conceptual. tienen exención, empiezan a poner servicios que no tienen. Es una mentira total y alevosa y está firmada por un profesional. Que eso Entonces, sí, es gravísimo. muchísimo cuidado con eso. Claro, es verdad. Ujú. Sí, ¿Algo sí. más? No, yo ya estoy. Bueno, vamos entonces al tema del régimen informativo. Este régimen informativo es trimestral año calendario. Sí. Y tiene una carga solo trimestral. El aplicativo es sobre INAES, o sea, sobre la web de INAES. Es muy feo. Que me perdonen, pero es muy feo y muy ingrato. Y no está tan claro. Hay muchas dudas con respecto a cómo completarlo en muchas cosas. En realidad pide datos como cantidad de asociados, cuota social, va por trimestre, se abre mes por mes. Y pide las operaciones realizadas. Cuando hablamos de operaciones realizadas, hablamos de montos de operaciones realizadas en ese trimestre. Pero también después pide qué reglamentos tenemos aprobados, con quiénes tenemos convenio, con qué bancos podríamos tener un convenio, tasas, y cuando hablamos de tasas hablamos de todas, y me pide de los 3 meses, que normalmente tenemos problemas cuando hay variedad de tasas en el medio, porque se tomaría la promedio. Pero bueno, todo esto tiene sus cosas. Una vez que se completó el formulario, automáticamente me descarga el detalle de lo que cargamos y una constancia de presentación. Con esa constancia de presentación, el contador o el auditor externo va a hacer un informe, que es por otros encargos, dando validez a todo lo que dice esta información. Por supuesto que va a revisar tasas, bueno, va a informar todo lo que tenga que informar y va a decir si encontró o no algún hallazgo para informar. Porque si de pronto está todo dentro de lo que se está diciendo, no hay mucho para informar. Una vez que tenemos ese informe legalizado, se pasa por TAD, se presenta por TAD, creo que no está. No, se presenta por TAD ese informe trimestral. Hace un rato María había dicho que hay un informe para gestión de préstamos. Bueno, se sube por TAD, es muy sencillo, van a subir la constancia de presentación a INAES más el informe trimestral que hayan hecho. Ahí se terminaría el régimen informativo, aunque está previsto, bueno, aquí lo tienen, van a tener que hablar sobre los fondos de garantía, los límites máximos recibidos, bueno, toda esta cosa. Y la carta de recomendaciones. La carta de recomendaciones, hoy María decía, yo no vi ninguna, yo tampoco, pero reconozco que hay muchas entidades que cuando uno les va a entregar algo no lo quieren recibir y te dicen, no, prefiero que me expliques lo que tengo que corregir.
La realidad es que en algo estamos mal nosotros, no dejando constancia de que se lo dijimos, eso lo tenemos que corregir, hago mea culpa. Una falla. Sí. Es una falla nuestra, pero en realidad es verdad que ellos interpretan mejor cuando uno se sienta, conversa y les dice, mira, fallas acá, te falta esto, me falta aquello, no hagas esto, tendrías que mejorar lo otro. Bueno, eso lo deberíamos dejar por escrito, más allá de que no lo quieran recibir. Y la única que yo veo en este momento es mandárselos por mail, porque claro, no te lo quieren recibir, claro, a ese nivel. Entonces la única manera de demostrar que algo hicimos al respecto es mandárselo por mail. Yo dije que no se lo habíamos puesto, pero sí se lo pusimos. ¿Cómo van a entrar al sistema? Van a entrar a INAES, van a encontrar una llave que es el de acceso a entidades, es el mismo que se utiliza para el caso de ayuda económica, y una vez que están ahí van a entrar directamente con los datos necesarios, van a presentar, y en el caso del informe trimestral, aquí tienen el TAD donde tendrían que subirlo. O sea, una aclaración, si no tuvieran actividad de gestión de préstamo y tuvieran que presentar sin movimiento, ustedes van a presentar sin movimiento y les va a salir una constancia de sin movimiento. Esa constancia de sin movimiento no prevé firmas, no prevé nada, pero hagan firmar por todas las autoridades, y acá no necesitarían un profesional, claro, pero sí por todas las autoridades, y van a ir al TAD del mismo modo que les estoy indicando acá, y van a subir en las dos constancias, tanto la del informe como la de constancia de presentación, la misma constancia de que no tuvieron movimiento, que no tuvieron ningún tipo de movimiento de gestión de préstamo. Pero no dejen de informarlo. Ahora, no sería factible que no tengan movimiento si yo sigo teniendo cobranza, aunque no haya tenido el otorgamiento de un tercero de otro crédito. Lo mismo sucede, que creo que no lo dijimos, para el caso de ayuda económica. Si estuviéramos hablando de ayuda económica, haríamos la transmisión del mismo modo. Presentamos el no tiene actividad, no tuvo movimiento, no tuvo movimiento, no tuvo movimiento, los 3 meses, y en el tercer mes debo sacar la constancia de que en el trimestre no tuvo movimiento y hacer exactamente lo mismo en el TAD para que cierre el circuito y que no quede pendiente como que lo estamos debiendo. Pero no confundan no tener movimiento con no haber otorgado un crédito, no haber otorgado una ayuda, porque si yo estoy cobrando cuotas de créditos anteriores, yo sigo teniendo movimiento. Claro. O sea, el no otorgamiento en ese periodo de un crédito no significa que yo no tenga movimiento. Esto es para tenerlo en cuenta. Una cosita que a veces pasa, que hay entidades que no prestan el servicio, puede pasar en ayuda como puede pasar en gestión de préstamos, y entran a los anexos y ponen ceros. Por ejemplo, no. Es tan simple como entrar al aplicativo web y tildar lo primero que les pide. Si prestan o no prestan, es tildar. Si yo tildo no presto, ya te genero una constancia, que es la que después decíamos que firmamos. Pero no entren a los anexos y pongan todo en cero, porque eso no se justifica, es una tarea que no corresponde. Perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. La verdad que personalmente para mí es un placer. Nos conocemos ya hace muchos años, y escucharlas con tanta pasión y tanta sabiduría, que se complementen las dos cosas, hace que sea siempre grato y tener la suerte de tenerlas cerca. Desde el lado público, María, como vos como directora de INAES, siempre en la comisión estás dispuesta a ayudar, como que es el mensaje que trasladas a todos, que la idea es que las cosas salgan bien y haces esa ayuda. Importante. Vos, Mabel, desde tu labor profesional, también dando siempre tu expertise y tu función, y entre las dos la verdad que hacen un equipo hermoso. Sí. Y es muy grato tenerlas. Por Gracias. Lo cual, vamos a recordarles a todos que los segundos jueves de cada mes nos juntamos, nos reunimos en la Comisión de Mutuales y Cooperativas, que se pueden anotar por la página del Consejo, desde comisiones, y que volvemos a recordar que son comisiones que requieren mucha responsabilidad, como todo, obviamente requiere mucha responsabilidad del matriculado, pero que es un mecanismo distinto quizás a lo que comúnmente vemos en lo comercial,
y que no nos fiemos de eso a la hora de tomar un cliente. Hay que capacitarse, tenemos otros organismos de control como es INAES, por lo cual los invitamos porque constantemente se está tratando la actualidad de la temática y se comparten también las experiencias en función de lo que va surgiendo en la matrícula con respecto a este tema. Y si me permitís, me gustaría agregar que en la comisión nuestra lo hacemos de manera virtual, excepto la primera y la última del año. La primera porque así nos conocemos, armamos el proyecto, y la última porque nos vamos a cenar todos juntos, que es la parte más divertida. Exacto. Pero lo importante, a ver, cuando a mí me preguntan, ¿y pero para qué? Yo creo que es tan importante participar. Primero que es una comisión netamente abierta, no es que se le pone límite a nadie, o sea, puede participar cualquier profesional que esté matriculado, inclusive no importa, lo hacemos también virtual porque hay profesionales desde el interior que participan. Entonces, la realidad es que es muy importante porque a veces la vorágine de tanta normativa permanente de actualización hace que no nos podamos poner al día con todo lo que necesitamos. El estar en una comisión, se van nombrando normativas nuevas, resoluciones nuevas, mirá que vence tal cosa, o miren que vence tal día tal cosa, permite a aquel que no esté totalmente al tanto, aunque sea notarse de qué estamos hablando o preguntarlo, y poder resolver un tema antes de que lo tenga, antes de que tenga el problema. Tal cual. Entonces me parece muy importante. Es como cuando decimos vamos a las reuniones de impuestos porque es más rápido entender cuando me están explicando que ponerme a leer todo. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Tal cual. Entonces es muy importante. Y es una sola vez al mes. Sí, es una sola vez al mes, y aparte es esto que decías, quizás también es un ámbito de expertise donde no todo el mundo está en tema y es difícil. Ahí lo que tienen también las comisiones es que uno cuando se especializa en un tema, todos los que asisten están en tema, más, menos, pero todos están en tema. Entonces es un lugar donde nosotros podemos encontrar a una persona, inclusive de las comisiones se hacen, hemos visto asociaciones, trabajos en común, yo sé de esto, vos de lo otro. Entonces se comparten. Es importante asistir, como decía Mabel, es una vez al mes, es virtual, así que los esperamos, los invitamos. Y contamos con su apoyo en este tema, que es mejorar las incumbencias, mejorarnos como profesionales. Siempre que nos capacitamos nos damos un valor agregado a la matrícula y a nosotros mismos, ¿no? A la sociedad y a nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias, vuelvo a estar contenta y agradecida de que estén acá, y nos vemos en el próximo ciclo. Gracias. Gracias.